este sindicato nació como una criatura, como un bebé que hay que cuidarlo y que al principio solo no puede caminar ni hacer nada. Porque cuando nosotros hicimos aquella famosa asamblea que después terminó en la organización del sindicato, este sindicato nació en la más absoluta pobreza. No tenía descuento por planilla, sus estatutos eran muy pobres, no tenía reconocimiento, no existía. No existía para la ley argentina, no existía para la corte, menos. ¿Qué pasó? Y bueno, yo me acuerdo que yo estaba preocupado, digo, esto no va a pasar nada acá. Yo que venía de trabajar en el peronismo, digo, acá, le veo poca vida a todo esto. Me acuerdo que aquí en la otra cuadra, en Rodríguez Peña y esta, hablaba ahí, además de otros personajes como Pugliose y alguna vez también llegaron otros compañeros. Hablaba con Ángel Perelman, que era el creador, el que fundó la Unión Obrera Metalúrgica en el año 43. Ángel Perelman escribió un libro hermoso que se llamó ¿Cómo hicimos el 17 de octubre? Era un dirigente de la UOM, creó la UOM. Y Ángel Perelman me dijo en ese entonces una frase: no te preocupes. Las organizaciones sindicales no mueren asesinadas, mueren solamente cuando se suicidan, no mueren porque alguien las mata. Eso es muy interesante, y es muy interesante para un curso de actividad sindical. Decir eso está claro, porque las peleas entre nosotros, algo que Tumato resaltó recién de la unidad de la CGT, las peleas entre nosotros, ese es el suicidio sindical. No que venga una represión, como contó él. La represión no terminó, termina con nosotros si nos peleamos, si no tenemos unidad. Aquella famosa frase de Perelman me hizo hablar, y hablamos con muchos de los compañeros que por supuesto tenían unas valoraciones extraordinarias, y con todos ellos dijimos: hay que insistir. El gremio entonces, muy débil, ¿en qué insistió? Bueno, solidaridad. Las asambleas, para hacer asambleas más grandes que esta, no teníamos lugar. ¿Quién lo prestó? Las organizaciones sindicales. O sea, hay una solidaridad con la organización sindical que fue fundamental en el comienzo. Tanto es así que un día, ahí al juzgado laboral que yo trabajaba, vino un abogado y me dijo: mira, esto manda la CGT para ustedes. Era una nota de José Ignacio Rucci, que nos concedía el primer local sindical que tuvimos en la calle Rivadavia y Paraná, en el 6º piso. Todo ese edificio era de la CGT, y nos concedió una oficina. No la pudimos ocupar inmediatamente, sino la ocupamos 2 años más tarde. Fíjense qué lento que iba todo esto. No teníamos, vuelvo a repetir, descuento por planilla, era muy difícil organizarnos. La existencia nuestra era muy relativa. Por supuesto, había algunos compañeros que querían apurar y había otros compañeros que querían retardar. El tema, el equilibrio en el avance, el equilibrio de decir: hay que seguir, pero no mucho más allá que van los compañeros, porque vamos al suicidio, y no mucho más atrás, porque entonces nos perdemos todo. El asunto era el equilibrio, seguir, luchar. En esa lucha también fuimos solidarios con el resto de los judiciales del país. Había una federación judicial que existe todavía hoy, fuimos a ella, estuvimos con ellos. Tanto es así que estuvimos con ellos que aceptamos, y esto se lo digo porque muchos de ustedes no lo saben, aceptamos que el día del judicial, o sea, el que vamos a festejar la semana que viene, sea el día de la creación de la Federación Judicial Argentina.
que hoy en día no tiene nada que ver. Si usted pregunta, che, pero ¿por qué es el día del policial? El policial dice, y porque en su momento quisimos ser solidarios con los policiales del país y lo pusimos. Y somos solidarios, y no lo vamos a sacar porque somos solidarios. Ese 16 es nuestro ya. No sé si es de la Federación, pero nuestro es de la Federación también. Y también tuvimos algo que dijo Iris, tuvimos nuestra inscripción política. ¿Por qué? Porque el mismo año que nos fundamos, volvió al país el general Perón. Sabíamos que iba a traer problemas esto de decir vamos a estar con Perón. Y sí, el día ese estuvimos en Plaza Lavalle a las 6 de la mañana, llovía y salimos unos pocos, no éramos muchos, pero con eso le dimos al sindicato la inscripción política que queríamos tener, ser peronistas. Así fue como avanzamos con los judiciales, con el movimiento sindical y con el peronismo. Esa posición, esa esencia es la que tratamos de avanzar con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque le dije, era muy difícil en un poder judicial que tenía de arrastre tanto antisindicalismo. Tanto es así, que llegó nuestro gobierno, inmediatamente que fundamos. En el 73 llegó el gobierno de Campa, llegó una nueva corte. Sin embargo, lo que hace el primato hoy en día, lo habla el presidente, antes hablaba Rossi, no, el que era presidente de la Corte de Versailles no nos saludaba ni nos reconocía, era presidente del peronismo. Lo que hacíamos era tratar de introducirnos, verlo a este, al otro, a algunos secretarios de la Corte, pero no éramos reconocidos. Finalmente algo conseguimos, de a poco, pidiendo, insistiendo, no rompiendo lanzas, insistiendo. En esa manera de insistir, por ejemplo, conseguimos algo que hoy las ordenanzas lo están disfrutando, que me acuerdo que un día las escalinatas del Palacio, bajo el ministro de la Corte, estábamos reunidos ahí 3 o 4, y dice, muchachos, ya les saqué lo que estaban jodiendo, que era la categoría no escalafonada para las ordenanzas. En ese momento lo sacamos, pero lo sacamos así, no hubo una entrevista con Versailles, no fue el que entonces era presidente, que Alvaro, o después García Conde, a reunirse con Versailles para que le diera eso. No teníamos poder, y eso quiero que más o menos tomemos bien claro. No teníamos poder, y para tener poder insistimos. Hoy en día, y esto es todo el proceso, tenemos un poder. Tener un poder en la justicia parece un milagro. Pimato hizo bastante por esa consolidación del sindicato, porque fueron todos los últimos años lo que se dio así. Que en el correr de todo ese tiempo tuvimos dificultades, tuvimos controversias, tuvimos discordancias, sí, claro, muchas discordancias, muchos problemas. Cada uno de esos problemas era justamente por esto que el sindicalismo siempre tiene, alguien quien quiere apurar o alguien que quiere retardar. En esa cosa sufrimos y perdimos, pero mantuvimos la dignidad. Y cuando hablo de la dignidad, estoy diciendo porque inmediatamente llegó la peor etapa de la historia argentina, como todos ustedes saben. No me voy a avanzar sobre el tema del proceso, pero todos ustedes saben lo que pasó y cómo esa etapa, compañeros, existieron. Fue la etapa de la resistencia, fue la etapa de los desaparecidos, fue una etapa muy importante en la historia del Poder Judicial. Historia que avanzó con otra corte que de milagro no nos quitó el descuento por planilla.
nosotros insistimos por distintas partes, se decía que ya nos quitan el puesto de planilla, pero no nos quitaron. El tema fue que teníamos la resistencia, pero no solamente la resistencia de los desaparecidos, sino también empezaron con la ley de prescindibilidad a echar gente. Nosotros lo sufrimos en el fuero laboral, lo sufrimos en todos los fueros. Compañeros que directamente se sacaba la cámara, porque eran las distintas cámaras o la corte que decía prescindo de su servicio. No tenía que dar explicación, no tenía que dar sumario, no tenía que dar nada. Prescindo de su servicio. Así perdimos compañeros que venían trabajando y bien con nosotros. Eso fue la represión. Y arrestaron a 4 compañeros. El caso más emblemático es el de Julio. Julio estuvo 6 años preso en la cárcel. Hubo otro compañero, no fue el único, pero digo el caso más emblemático porque fue uno de los casos en que más cantidad de tiempo estuvo preso y era un dirigente representativo del fuero civil. Por eso, esa etapa de la resistencia fue una etapa muy, muy dura. Y a pesar de toda esa etapa dura, muy dura, que sufrimos, el gremio siguió. El gremio no se metió debajo de la cama porque estaban pasando cosas terribles. ¿Y cómo siguió? E inmediatamente, de la mano del entonces secretario Horacio Alonso, inmediatamente avanzamos con los 25 gremios que resistían, la Secretaría estaba intervenida, los 25 gremios, Roberto García era a su cabeza, con los gremios esos avanzamos. Inmediatamente entramos en los 25 gremios. Ahí llegó Balini y en nuestro sindicato, y esto no lo saben muchos, el secretario general de la futura CGT, que se llamó CGT de la calle Brasil, fue elegido en nuestro sindicato en la calle Junín. O sea, se hacían en nuestro sindicato las reuniones. Teníamos desaparecidos, teníamos presos, teníamos prescindidos, pero seguimos. Ese insistir, ese avanzar, ese no quedarse, ese no esconderse, ese tener audacia, fue producto, por supuesto, de dirigentes tan importantes como en ese entonces fue Horacio Alonso, que siguió avanzando. La etapa que siguió fue otra vez, terminado la etapa del proceso, la etapa del Alfonsín, siguió también con discordancias, con distintos posicionamientos que teníamos. El radicalismo fue, la llegada de Alfonsín para los que éramos peronistas, o los que somos peronistas, fue un poco sorpresiva, no la esperábamos. Incluso con nuestro sindicato trabajamos en la campaña del poder, perdimos. Y vino una nueva comisión, la de Martín Blanco, que estuvo en los 50 años, con un radical. Yo en aquel momento, tal vez errado, probablemente errado, dije yo con los radicales no voy hasta la esquina. Y ahí entraron la Juventud Radical, ocupó parte de la comisión directiva de Martín Blanco, el secretario adjunto. Gente piola, macanuda, no estoy hablando mal de ellos, gente que estuvo con nosotros, que participó en todo. Fue interesante ese proceso. Yo lo viví de afuera, y la mayoría de nosotros lo vivió de afuera. Después de eso, después de esa etapa de discordancias, se estuvo armando la Marrón. Ahí yo al principio no estuve, pero ahí comienza esa otra etapa que vengo anticipando, que es la etapa de consolidación. Cuando hablo de consolidación, estoy hablando de que la organización gremial había comenzado a avanzar, pero ese avance era tomando cada vez más posiciones de poder dentro de la justicia. Ese avance fue fundamental. La época comparada
la primera época o la época de Martín Blanco con esta no tiene comparación. No existe. No existe una cosa ni la otra. Gremialmente somos otra cosa.